Niño se perdió al salir con su hermano. 25 años después, te sorprenderá saber qué fue de él. Desde el principio del mundo, cuando la mayoría de las naciones eran gobernadas por monarquías, cada persona buscaba demostrar que el reino al cual pertenecía era el mejor. Con el paso de los siglos, las monarquías perdieron poder hasta llegar al día de hoy, en donde la mayoría de los países se han transformado en repúblicas, gobernadas por políticos, y donde es el pueblo quien escoge el poder que ejerce la autoridad en ese país. Gracias a este modernismo, muchas poblaciones han crecido, otras han desaparecido y algunas luchan por mantener su estatus. Aunque existen naciones muy ricas y poderosas, también hay otras con extrema pobreza y decadencia. Así muchos lugares en la India, que por ser tan grande y poblada, muchos de sus habitantes viven en condiciones deplorables. Al año, más de 80,000 niños desaparecen y las probabilidades de encontrarlos son casi nulas. Saruk era un pequeño perteneciente a una familia en la India. En su hogar eran muy pobres. El niño ni se imaginaba lo duro que era nacer en esa parte del mundo. En su barrio debías tener fuerzas e imaginación para subsistir. Saruk tenía solo 5 años. Se preguntaba si él tenía la culpa de la vida que llevaban en su casa, o si había sido el destino que le había jugado una mala pasada. Se podría decir que Saruk era un ser con un espíritu despierto, pues a pesar de estar en un lugar menospreciado por muchos, ya que era sombrío y sin nada ostentoso para disfrutar, para él el lugar era impresionante. Salir a ver los atardeceres con su hermano le gustaba mucho. Tenía una familia donde lo amaban, y su mamá se esforzaba cada día por brindarle lo poco o lo mucho que podía. Doña Kanla recolectaba rocas en la cantera para poder tener dinero, y así tener algo para que sus 3 hijos comieran. Gudu era el mayor, Saru el segundo, y la menor era Chekila. Ella tan solo tenía 3 años, y era de comportamiento dócil y calmado. Siempre pasaba desapercibida. Cuando Doña Kanla salía, la instrucción para Saru era solo vigilarla, mientras que Gudu, su hermano, tenía que cuidarlos a los dos, y cuando salía, tenía que llevarse a Saru con él, pues este niño intranquilo tenía un espíritu tan entusiasta que no podía quedarse solo. Gudu siempre salía acompañado de su pequeño hermano, mientras que a Chekila simplemente le decían quédate allí, y donde la dejaban, allí la encontraban al regresar. Gudu y Saru se las ingeniaban a cuanta oportunidad tenían para robar en unos vagones que pasaban cerca de su casa. Era toda una aventura. Corrían mientras el vagón aún estaba en movimiento. Tenían que tomar la mayor cantidad de rocas de carbón que podían antes de que el guardia los descubriera. Para lograrlo, tenían que pasar un túnel donde el vigilante, después de haberlos perseguido un rato, los dejaba tranquilos. Tras esto, iban a vender las rocas de carbón al mercado, a unos kilómetros de casa. No era difícil para Saru volver a su hogar con Gudu a su lado. Él tenía 15 años, sabía el camino y nada se escapaba de su conocimiento, o por lo menos eso creía su pequeño hermano. Cuando llegaban al mercado, todo lo que veían les parecía delicioso, pero los muchachos siempre quedaban deseosos de probar los ricos jalebis. El aroma de la comida se quedó grabado en la memoria de Saru. Es que jamás los habían probado, pero apenas empezó a percibir los olores en su olfato, los deseó con todo su corazón, pero tenía que elegir entre ellos y la leche. Al llegar a su casa, allí estaba su madre, muy emocionada al descubrir que ellos habían traído leche. Aquella sonrisa en la mujer satisfacía a los chicos a tal grado que no les importaba no haber podido comprar jalebis. Doña Kanla se preocupaba extremadamente por ellos, y aunque podía beber de la leche con los chicos, ella se abstenía. Que sus hijos comieran era suficiente para que la mujer estuviera feliz. Ya en la noche o al día siguiente podría comer algo. Lo importante es que sus pequeños estuvieran satisfechos. Nadie más que ella podía cuidarlos,
celos, pues el que había sido su marido y padre de sus hijos había hecho lo que muchos hombres tienen por costumbre, y un día simplemente los había abandonado. Gudú no podía pegar el ojo. En su cabeza solo rondaba la idea de conseguir algo de dinero. Por su lado, a Saruk no le sería difícil darse cuenta que su hermano algo tenía en mente, y es que Gudú había encontrado un nuevo trabajo, en donde pagaban bien, pero tenía que ir en el tren unos kilómetros para luego desembarcar e iniciar con la labor. El problema es que el trabajo era de madrugada, y esto le generaba cierta molestia. Cuando Gudú se dispuso a salir, Saruk quiso seguirlo, pero su hermano se negó a llevarlo. Sin embargo, Saruk, con un estilo muy persuasivo, logró convencerlo. Con calma salieron de casa, dejando a su pequeña hermana dormida. Estaban seguros de que no sería riesgoso, pues Shequila no se movería de ahí hasta que su madre llegara en la mañana. No obstante, Saruk ni se imaginaba lo que el destino le tenía preparado, pues aunque se consideraba un hombrecito, experimentaría algo común para todas las personas, pero que muchas veces los adultos sabemos llevar mejor. Mientras viajaban, el sueño se apoderaba de él. El pequeño luchaba para mantenerse despierto. Por instantes parecía que lo estaba logrando, pero terminaría descubriendo que estaba soñando. Al final llegaron. Gudú no podía llevarlo dormido, y por más que intentaba despertarlo, no había forma de que Saruk se levantara. En eso, Gudú dijo: «Espérame aquí y no te muevas». Saruk se despidió diciendo: «Tráeme 2000 yalebis». Mientras Gudú se alejaba, su hermano quedó presa del cansancio y del sueño, en el banco en la estación del metro. Así transcurrieron un par de horas. El frío se apoderó del cuerpo del niño hasta que despertó. No había nadie en la estación. Él llamó a Gudú, pero no había respuestas. Frente de él había un enorme reservorio, un tanque, el banco de la estación y un vagón estacionado. ¿Cuánto tiempo habrá pasado?, se decía Saruk. Por el frío se le ocurrió descansar dentro de aquel vagón. En poco tiempo saldría el sol, y de seguro su hermano estaría de regreso, o por lo menos eso pensaba él. Cuando el amanecer reflejó en sus ojos, descubriría que se había quedado dormido por mucho tiempo. El vagón se había puesto en movimiento, y él no sabía qué hacer. Solo llamaba a su hermano, pero este no aparecía. A pesar de sus gritos, nadie le respondía. El vagón estaba vacío, y él no lo podía creer. Se había quedado encerrado adentro. Mientras iba de un lugar desconocido a otro, el sueño volvió a apoderarse de él, y quedó rendido. Tiempo después, cuando se despertó, se preguntaba qué tan lejos había ido. El vagón seguía andando, pero en determinado momento se detuvo. Al bajarse en la estación, la cantidad de personas en el lugar lo intimidaban. Él preguntaba si alguien lo podía llevar de regreso a su casa, pero no había manera de hacer entender a los viajeros, pues hablaban otro idioma. Saruk intentaba recordar el camino a su casa, pero nada en el lugar le era conocido. Además, comprendía que siempre había sido su hermano Gudú quien lo guiaba. Por momentos, el niño se sintió culpable de su destino. Si hubiese hecho caso a su hermano y lo hubiese esperado en aquel banco, de seguro ya estuviera reposando en su cama. Aquellos días parecían un triste sueño del que se despertaría en breve momento, pero luego de una semana entendía que esa era su realidad. El reloj seguía corriendo y descubriría que las calamidades que había vivido en toda su vida eran nada en comparación con lo que sufría en ese momento. Por muchos días estuvo sometido a injusticias. Una pareja quiso raptarlo para entregárselo a algunas personas. No obstante, pudo escaparse y mantenía la esperanza que Gudú, su madre y Shequila lo estarían buscando. El niño a veces solía imaginar las calles, los campos alrededor de su casa y a su mamá, pero la realidad lo golpeaba una y otra vez cada amanecer, pues se daba cuenta que nada de lo que pasaba era real, ni estaba a su alcance. Una tarde, mientras observaba a la gente comer en un restaurante, empezó a imitar a un hombre.
quien comía cómodamente al frente de donde él se encontraba. Saruk se había encontrado una cuchara enterrada y la usaba para imitar al sujeto. Este se percató de él y lo llevó a la estación de policías. Por más que se esforzaba en decir cómo se llamaba su pueblo, nadie lo conocía. Ganestali, decía él, ya que era lo único que recordaba. Sin embargo, ni siquiera estaba seguro de proceder de allí. Ya que nadie tenía información de él, lo enviaron a un orfanato mientras buscaban por todos lados su casa. Todo empezó a ser diferente. El lugar estaba abarrotado de niños en condiciones similares a las de él, sin familia, abandonados a su suerte y sin forma de regresar a casa. Por días esperó noticias sobre su familia, pero no encontrarían rastros de ella. Ese día llegó la de servicios sociales y le dijo que habían hecho todo lo posible y no tenían rastro ni de su mamá, de Gudú ni de Chequila. La foto de Saruk había sido publicada en todos los periódicos y revistas de búsqueda en Calcuta, de donde supuestamente él era, pero nadie preguntaba por el niño. En eso, la mujer le mencionó al niño que una familia australiana quería adoptarlo. Él la observó fijamente antes de emitir alguna respuesta y le preguntó, ¿realmente buscaron por todos lados? Sí, le respondió la mujer. Algo cabizbajo, el chico dio un profundo respiro y sabiendo que no tenía forma de regresar a casa, decidió iniciar una nueva vida. ¿Serán buenas estas personas?, se preguntaba Saruk mientras veía una fotografía de su familia adoptiva. Luego de un largo viaje, llegó a Australia. Sus nuevos padres lo recibieron y le brindaron todo su apoyo. Serían amorosos y le darían todo lo que siempre había deseado. Su vida se convertiría en el sueño de cualquier niño de aquel orfanato. Mientras pasaba el tiempo, el chico luchaba por borrar los recuerdos. Se dejó querer en su nueva casa y a su vez los comenzó a amar también. Su amor no tenía límites y eso era algo que le dio confianza desde el principio. Sin darse cuenta, ya era todo un hombre. 25 años habían pasado desde que vio a su hermano Gudú por última vez. Aunque ahora tenía todo lo que podía desear, había un vacío que nunca había sido llenado con lujos y confort. Ni siquiera el amor y la atención de su nueva madre había sido suficiente. Los recuerdos de su pasado no lo dejaban tranquilo. Guardaba en secreto sus pensamientos, mientras imaginaba cómo sería compartir con su hermano Gudú todas esas comodidades que siempre habían soñado tener. Era impresionante notar cómo el tiempo y la distancia no habían sido capaces de lograr que Saruk se olvidara de su familia. Todos los días luchaba consigo mismo para dejarlos partir, pero algo en su interior no se lo permitía. Una tarde, en una reunión junto a su novia y amigos de la universidad, sus recuerdos tomarían mucha fuerza, pues en medio del lugar servirían los tan anhelados jalebis. Fue como dar un salto al pasado, a tal grado de sentir a su hermano junto a él en el mercado. Era imposible no pensar en su familia luego de ese acontecimiento. Muchos de sus amigos hablaron de sus orígenes, y él con algo de vergüenza terminaría contando que era adoptado y que no tenía idea de dónde provenía. En eso, sus amigos comenzaron a darle ideas para encontrarlos, y desde entonces, Saruk se pondría en la dura labor de encontrar un camino a casa. Con la ayuda de Google Maps empezó su búsqueda. Estaba desesperado porque por más que intentaba, no daba con aquel pueblo donde había nacido. Sus estudios y relación estaban en pausa porque él solo tenía tiempo para buscar a Gudú, su madre o Chequila. Quería verlos y abrazarlos, aunque sentía cierto temor, ya que estos se pudieron haber mudado, o aún peor, su madre tal vez ya no estaba con vida.
Pasado un tiempo, empezó a perder las esperanzas. No obstante, después de haber pasado toda una noche buscando, un clic al azar reanudaría sus expectativas. Buscando a 1500 kilómetros alrededor de Calcuta, observaría un campo parecido a los que él una vez había cruzado con Gudú. ¿Será allí?, se preguntaba, pero a su vez respondía que no lo creía. Solo había cliqueado al azar, pero al parecer había sido un golpe de suerte, o tal vez una respuesta divina. La emoción era tanta que escuchaba los latidos de su corazón. Seguía observando en el explorador y ya ubicaba de su casa al campo y del campo a aquella estación. A unos kilómetros se veía aquel lugar en el cual Gudú y él se habían separado aquella noche. En ese instante no pudo contener la emoción y se fue en llantos. Ahí descubrió que su pueblo en realidad se llamaba Ganesh Talai. Todo ese tiempo lo había dicho mal. Se hallaba en Kengwa. Deprisa corrió a ver a su novia, con quien tenía tiempo sin verse. Él le avisó de su logro y ella le dio su apoyo. Después le contó todo a su madre adoptiva, quien también se puso muy contenta. Al día siguiente Saruk ya estaba tomando un vuelo de regreso a casa. Al llegar a la estación, meditaba en qué palabras usar para disculparse con su hermano por no haber obedecido la orden de esperarlo en aquel banco. También pensaba en su madre y en Shekila. Sin embargo, al llegar a casa, la decepción inundó sus ojos. Aquel lugar se había convertido en un criadero de animales. ¿Dónde estaba su familia?, se preguntaba. Su respiración se había acelerado y desfallecía su corazón. Preguntó por los alrededores, pero nadie le dio respuestas. Cuando estaba a punto de regresarse, un hombre lo interceptó. Le preguntó que si él había vivido allí y Saruk, sin esperanzas, le dijo que sí. «Ven acá», le dijo el sujeto. Saruk caminó sin entender, hasta que todo, en un abrir y cerrar de ojos, cambió. Ahí la vio, era ella, su madre. Los sentimientos se reanudaron y la emoción lo envolvió. Corrió, la abrazó y no quería soltarla. Estaba algo anciana, pero estaba viva, y eso era lo que importaba. El momento fue tan conmovedor que muchos allí se unieron a su encuentro. Shekila también los acompañaba. Por unos minutos, Saruk se mantuvo en shock, hasta que al final preguntó por Gudú. Seguido de esto, pensó en lo que le diría a su hermano al verlo. Le daría los abrazos de los que había sido privado los últimos 25 años. No obstante, las palabras en respuesta de su madre terminarían quebrantándolo. Gudú ya no está, hijo. Tu hermano duerme para siempre. Un nudo en la garganta se había apoderado de Saruk. Él contenía las lágrimas. En ese momento supo que aquella vez en la estación, cuando Gudú le dijo que se quedara a esperarlo, fue la última vez que lo vería, pues tristemente su hermano esa noche había perdido la vida cuando uno de los vagones se lo llevó por el camino. La tristeza de tener la certeza de que no volvería a ver a su hermano fue algo muy difícil de superar, pero tenía a su familia de vuelta. Ese día se enteró que siempre había mencionado su nombre mal, pues no era Saruk, sino Sheru, que significa león. Poco tiempo después trajo a su madre adoptiva a que conociera a doña Kanna, y de esta forma se concluyó su camino a casa. ¿Qué les pareció esta historia, amigas y amigos? De verdad que llegó a conmoverme. Si te ha gustado tanto como a mí, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Regálame un like y deja tus comentarios en la parte de abajo. Yo soy tu amigo Leonardo Marcano. Que Dios te bendiga. Nos vemos en otra oportunidad por aquí tu canal, Historias que tocan el corazón.